La granja de los Thompson se extendía bajo el vasto cielo, sus campos verdes acunados por el rumor del viento. La familia vivía en armonía con la tierra, cultivando cosechas y cuidando de su pequeño rincón en el mundo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre los Thompson, una sombra que cambiaría sus vidas para siempre. Era una tarde tranquila cuando John Thompson, el patriarca de la familia, decidió salir a cazar en los bosques que rodeaban la granja. Armado con su viejo rifle y con la esperanza de atrapar algo para la cena, se aventuró en la espesura de los árboles. Los campos dorados quedaron atrás mientras avanzaba hacia la oscuridad de la arboleda. A medida que se internaba en el bosque, los sonidos familiares de la granja se desvanecían, reemplazados por el crujir de ramas y el susurro del viento entre las hojas. John era un hombre experimentado en la caza, pero incluso los bosques que conocía también podían albergar secretos inesperados. A medida que avanzaba entre los árboles, John percibió una presencia inusual. El instinto de cazador le advirtió de que no estaba solo. La sombra de un hombre se dibujaba entre los troncos, moviéndose con una gracia que no correspondía a la de un simple caminante. Al acercarse, John reconoció al hombre. Era Samuel Crane, un lugareño conocido por todos, pero temido por muchos. Samuel no era un hombre común. La leyenda que lo envolvía hablaba de noches oscuras y de susurros siniestros en las tabernas locales. La gente murmuraba que Samuel era un asesino en serie, un depredador que cazaba en la penumbra de la noche. Su presencia en los bosques de la granja Thompson era un presagio inquietante. John, cauteloso pero decidido, se acercó a Samuel. Las miradas se cruzaron y el aire vibró con una tensión palpable. Samuel, con su mirada fría y calculadora, sonrió como un lobo que ha encontrado a su presa. Sabía que John había descubierto su presencia, y lo que sucedería a continuación dependería de la astucia de cada uno. Comenzó un juego del gato y el ratón en los bosques silenciosos. Samuel eludía a John entre los árboles como una sombra escurridiza, mientras el cazador se transformaba en la presa. Cada crujido de hojas era una amenaza potencial. Cada sombra podía ocultar al asesino. La granja, que alguna vez fue un refugio seguro, se transformaba en un escenario de peligro inminente. La caza se prolongó hasta que los últimos rayos de sol se filtraron a través de las hojas, tejiendo una manta dorada sobre el bosque. Finalmente, Samuel emergió de la oscuridad, su mirada desafiante. John, agotado pero decidido, confrontó al hombre que había trastocado la paz de su hogar. «¿Qué buscas aquí, Samuel?», preguntó John, su voz resonando en la quietud del bosque. Samuel, con una risa siniestra, confesó sus oscuros motivos. Buscaba refugio temporal en los bosques, alejándose de la atención de las autoridades y sabiendo que la familia Thompson era lo suficientemente ingenua como para no alertar a las autoridades. John se encontraba en un dilema desgarrador. Sabía que permitir que Samuel se quedara en la granja pondría en peligro a su familia, pero también temía el precio que podría pagar si se enfrentaba al asesino en serie. La moral y la supervivencia chocaban en su mente, creando una tormenta de conflicto interno. Samuel, leyendo la indecisión en los ojos de John, lanzó una amenaza velada. «Si me delatas, ya sabes lo que sucederá», murmuró con una sonrisa que revelaba su naturaleza malévola. John, con el peso de su familia sobre sus hombros, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. John decidió ocultar a Samuel en un rincón secreto de la granja, lejos de las miradas indiscretas. La oscura alianza entre ambos se tejía como un pacto con el diablo, con el temor acechando en cada rincón. La granja, una vez símbolo de paz y armonía, se transformaba en un refugio para un asesino y el hombre que había decidido protegerlo. Las noches en la granja se volvieron inquietantes, con los susurros de las sombras resonando entre las paredes. La familia Thompson, ajena al peligro que acechaba en su propio hogar, continuaba con sus quehaceres diarios, mientras el secreto se escondía entre las sombras de la granja. La verdad, sin embargo, no puede permanecer enterrada para siempre. Una serie de eventos fortuitos y la intuición de la hija menor de los Thompson, Emma, comenzaron a desentrañar el oscuro secreto que se ocultaba en la granja. Emma, de tan solo 12 años,
percibió el cambio en la atmósfera familiar y la presencia amenazante que acechaba en las sombras. Una noche, mientras exploraba la granja en busca de su gato perdido, Emma tropezó con el rincón secreto donde Samuel se ocultaba. La revelación estalló como un trueno en la tranquila granja, desatando una tormenta de confesiones y miedo. La familia Thompson se enfrentaba a la verdad que habían intentado ocultar. Con la verdad revelada, Samuel, sintiéndose acorralado, decidió huir antes de que las autoridades llegaran. La granja, una vez más envuelta en la tranquilidad de la noche, había sido testigo de un capítulo oscuro en su historia. La familia Thompson, marcada por el peso de la traición y la peligrosa alianza, se esforzaba por reconstruir lo que había sido roto. La granja de los Thompson, ahora tocada por la sombra de su propio pasado, se aferraba a la esperanza de días más luminosos. La traición y el miedo dejarían cicatrices, pero la familia se uniría para enfrentar las sombras que habían amenazado con destruir su hogar. Entre la luz y la oscuridad, la granja se convertiría en el escenario donde se escribiría una nueva historia, una historia de resiliencia y redención que florecería en los campos que habían sido testigos de la oscura alianza. Samuel, años después, tras cumplir su condena, regresó a la granja Thompson, donde una vez encontró refugio. Los Thompson, sin conocer los oscuros secretos de su pasado, lo recibieron con una mezcla de sorpresa y benevolencia. Sin embargo, tras la fachada de normalidad, las sombras del pasado se alzaban, amenazando con oscurecer la paz que la familia había construido en su rincón rural. A medida que Samuel se instalaba, las tensiones aumentaban. Los Thompson comenzaron a notar pequeñas discrepancias en su comportamiento, destellos de una oscuridad que se esforzaban por ignorar. La granja, una vez más, se convertía en el escenario de una historia inquietante que los envolvía en el misterio del regreso de aquel hombre marcado por su turbio pasado. Nos encontraos en Tennessee, Estados Unidos. Aquí, la granja Bell yacía en la periferia del conocimiento, un lugar donde las sombras parecían devorar la luz y los susurros del viento hablaban de secretos ancestrales. La leyenda que envolvía este lugar oscuro hablaba de una maldición que se remontaba a generaciones atrás, cuando los campos eran fértiles y la granja florecía con la promesa de la abundancia. Pero la tragedia golpeó a los Bell, y desde entonces, la granja Bell fue marcada por el eco de un pasado maldito. La historia de los Bell se tejía en la esencia misma de la granja. Según la leyenda, la familia Bell era conocida por su prosperidad y dedicación a la tierra. Durante décadas, la granja fue testigo de cosechas abundantes y alegrías familiares. Sin embargo, un invierno implacable trajo consigo desdicha a la familia. Se decía que durante esa temporada, una enfermedad desconocida azotó los campos y los animales. La desesperación se apoderó de la familia Bell, y la matriarca, Margaret Bell, buscó soluciones en antiguos rituales y oscuros pactos con entidades que acechaban en las sombras. Pero cada intento de revertir la maldición solo parecía empeorar las cosas. En su desesperación, Margaret Bell hizo un trato con una entidad oscura que se decía que habitaba en las profundidades de la granja. Las sombras le prometieron prosperidad a cambio de un precio alto, un tributo en forma de almas que alimentaría su hambre insaciable. Margaret, cegada por la desesperación, aceptó el trato sin comprender las consecuencias que se avecinaban. A medida que la maldición se asentaba, los campos se volvían estériles y los animales caían presa de extrañas enfermedades. La granja Bell, que una vez fue un lugar de vida y vitalidad, se transformó en un santuario oscuro donde las sombras danzaban con avidez, alimentándose de la desgracia de los Bell. La desdicha siguió a los Bell como una sombra inquebrantable. La familia, una vez numerosa y vibrante, se vio reducida a unos pocos miembros que luchaban contra la maldición que los acosaba. Se rumoreaba que aquellos que abandonaban la granja eran perseguidos por sombras hambrientas, y los que se quedaban enfrentaban una decadencia lenta pero segura. En un último intento de romper el pacto, Margaret Bell se aventuró en el corazón oscuro de la granja, llevando consigo una ofrenda de sangre en un ritual desesperado. Pero la entidad, codiciosa e insaciable, solo rió ante sus esfuerzos. La matriarca desapareció en las sombras de la granja, y con su partida,
Los últimos vestigios de vida abandonaron la Granja Bell. Desde aquel día, la Granja Bell quedó atrapada en una espiral de oscuridad. La leyenda se propagó entre los lugareños, susurrada en voz baja como una advertencia a aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Se decía que las sombras se alimentaban de la tristeza y la desesperación, y que los campos estériles eran el reflejo tangible de la maldición que aún acechaba en la granja. Las noches en la Granja Bell eran testigos de fenómenos inexplicables: luces titilantes entre los árboles, aullidos de un viento invisible que resonaban en la oscuridad y sombras que danzaban con una malevolencia propia. Los valientes que se atrevieron a explorar la granja afirmaban haber escuchado la melodía de un piano invisible, una canción que parecía teñida con la tristeza de los Bell. Mi nombre es Robert Mitchell y fui atraído por la leyenda oscura que envolvía la Granja Bell. Como investigador del folclore local, no podía resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de la maldición que pesaba sobre este lugar olvidado. A medida que me acercaba a la granja, el aire se volvía denso con una energía palpable, como si las sombras mismas estuvieran a punto de revelar sus secretos. Al llegar a la Granja Bell, fui recibido por un silencio inquietante. Los campos se extendían ante mí, pero carecían de la vitalidad que esperaba encontrar en la tierra de cultivo. La casa, con sus ventanas mirándome como ojos melancólicos, parecía contener susurros de un pasado que se resistía a ser olvidado. Mi investigación me llevó al corazón de la granja, al lugar donde Margaret Bell había hecho el fatídico trato con las sombras. Mientras exploraba el oscuro interior del granero, la melodía de un piano invisible llenó el aire, resonando como un lamento en las paredes desgastadas. Fue entonces cuando la sombra de Margaret Bell se materializó ante mí. Su figura, envuelta en oscuridad, parecía atrapada en una danza eterna. Sus ojos, vacíos y sin vida, me observaban con una tristeza que cortaba hasta los huesos. Era el eco de una mujer desesperada, condenada a repetir su tormento por la eternidad. Decidido a liberar a la Granja Bell de la maldición que la asfixiaba, busqué en los archivos locales en busca de pistas sobre cómo romper el pacto con las sombras. Descubrí relatos de antiguos rituales y símbolos que se decía que tenían el poder de anular los acuerdos hechos en la oscuridad. Arriesgándome a adentrarme aún más en el corazón oscuro de la granja, llevé a cabo el ritual con la esperanza de romper el pacto que mantenía prisionera a la familia Bell. Los símbolos brillaban con una energía desconocida mientras pronunciaba las palabras ancestrales, y por un momento, la granja pareció retorcerse en agonía. Un viento gélido sopló a través de la granja mientras los campos recuperaban su vitalidad. La melodía del piano se desvaneció, reemplazada por el susurro suave de la brisa que acariciaba las hojas de los árboles. La sombra de Margaret Bell se desvaneció, liberada de su danza eterna, y la granja pareció exhalar un suspiro de alivio. La maldición que había pesado sobre la Granja Bell durante generaciones parecía finalmente haber sido rota. La tristeza que había envuelto el lugar se disipó, dejando atrás un halo de paz que reverberaba en el aire. La leyenda oscura que había atormentado a los Bell durante tanto tiempo se desvaneció como niebla al amanecer. A medida que abandoné la Granja Bell, el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Los campos, una vez estériles y olvidados, ahora resplandecían con la promesa de una nueva vida. La melodía del piano y los susurros de las sombras se desvanecieron en el pasado, dejando la granja en un silencio recuperado. La historia de los Bell quedó grabada en las paredes desgastadas y los rincones oscuros de la granja, una lección sobre los peligros de hacer pactos con lo desconocido. Mientras me alejaba, miré una última vez la Granja Bell, preguntándome si la paz recién encontrada sería duradera o si las sombras volverían a reclamar su morada. En la distancia, la granja permanecía en silencio, como un testigo silente de una historia que se negaba a ser olvidada. El crepúsculo se derramaba sobre la granja, tejiendo sombras entre las hileras de campos dorados. Mi día de trabajo había sido agotador y anhelaba la serenidad de mi hogar rural. Al llegar, dejé mis pertenencias en la mesa del comedor con un suspiro de alivio, esperando encontrar consuelo en la rutina familiar. Sin embargo, lo que me aguardaba en la sala desafiaría la lógica
y sumergiría mi mundo en una oscuridad desconocida. La granja, con su fachada pintoresca y ventanas que parecían contar historias del pasado, me recibió con la promesa de tranquilidad. Mi esposa, Emily, y yo habíamos elegido este rincón alejado de la ciudad para construir una vida juntos. Sin embargo, desde que Emily y nuestro hijo murieron hace 2 meses, la granja había perdido su encanto, convirtiéndose en un recordatorio silencioso de pérdidas irreparables. Mi día en la oficina había sido particularmente desgastante y la necesidad de un respiro me guió de regreso a la granja. Al entrar, una sensación de quietud me envolvió. Dejé mis cosas en la mesa del comedor, agradeciendo la paleta de colores suaves que se extendía desde el atardecer hasta los campos circundantes. Al girarme hacia la sala, donde esperaba encontrar el consuelo de mi hogar, la serenidad se rompió de repente. Emily me observaba fijamente, sosteniendo a nuestro hijo en su regazo. Mis ojos parpadearon, incapaces de comprender lo que veían. Emily, con su vestido azul pálido y cabello oscuro, parecía tan real que podía sentir la textura de su mirada. Mi mente luchaba por aceptar la escena frente a mí. Mi esposa y nuestro hijo, tan vívidos como en mis recuerdos, sentados en la sala como si el tiempo no hubiera pasado. Un nudo se formó en mi garganta, la realidad y la lógica colisionando en un torbellino de confusión. «Emily», murmuré, apenas capaz de articular su nombre. La figura de mi esposa no respondió, sus ojos fijos en los míos, expresando una serenidad que solo profundizaba mi desconcierto. Nuestro hijo, envuelto en una manta tejida con amor materno, parecía dormitar en sus brazos. La escena se aferraba a la paradoja de lo imposible. Una familia que la realidad había arrebatado, ahora presente en la penumbra de la sala de estar. Traté de recordar si había olvidado algún detalle, algún anuncio inusual en el camino de regreso, pero nada escapaba a mi memoria. Mi corazón latía con fuerza, incapaz de reconciliar la realidad tangible de la granja con la surrealista imagen que se desplegaba ante mí. Con pasos cautelosos, me acerqué a la sala. Emily no se movía, sus ojos seguían clavados en los míos. La luz del atardecer delineaba su figura, pero algo en la mirada de mi esposa llevaba consigo una pesadez insondable. Mientras extendía la mano para tocarla, mis dedos encontraron solo aire, como si la escena frente a mí fuera una proyección ilusoria. Fue entonces cuando el sonido de un susurro atravesó la sala. Palabras indistintas flotaban en el aire, como ecos de una conversación lejana. La granja parecía estar llena de sombras que danzaban en la penumbra, llevando consigo susurros de un pasado que se resistía a ser olvidado. La noche caía sobre la granja mientras me aventuraba a explorar los rincones oscuros. Las sombras parecían cobrar vida, tejiendo susurros que resonaban en los corredores vacíos. Mientras revisaba habitaciones olvidadas y galerías de fotografías, la verdad escapaba a mi alcance, escondiéndose entre los pliegues del tiempo. En el desván, descubrí una caja polvorienta que emanaba la esencia de lo antiguo. Fotografías de la familia, cartas escritas a mano y recuerdos de días más felices llenaban la caja. Sin embargo, entre los recuerdos, una carta sin abrir llamó mi atención. Sus líneas trazaban palabras que resonaban con despedida y promesas rotas. La carta, escrita por Emily antes de su trágica partida, revelaba las luchas internas que había enfrentado. Hablaba de la esperanza de un futuro que nunca llegaría y del amor eterno que persistía más allá de la vida. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras leía cada palabra, sintiendo el eco de la despedida que nunca tuve la oportunidad de escuchar. La carta también mencionaba un rincón especial en la granja, un lugar donde Emily y nuestro hijo habían soñado construir su vida juntos. La tristeza se mezclaba con la determinación mientras me dirigía hacia ese rincón olvidado, esperando encontrar respuestas entre las sombras que se cerraban alrededor de la granja. Seguí las indicaciones de la carta hasta llegar a un pequeño invernadero al final de la propiedad. La estructura, cubierta de hiedra y recuerdos, parecía atrapada en un suspiro del tiempo. Al entrar, la luz de la luna reveló un rincón especial, un lugar donde Emily y nuestro hijo habían planeado sembrar las semillas de su amor.
Fue allí donde las sombras cobraron forma una vez más. Emily, con su vestido azul pálido, y nuestro hijo, envuelto en la manta tejida con amor materno, se manifestaron ante mí. La carta había actuado como un puente entre los mundos, permitiendo que sus almas regresaran por un breve instante. En ese rincón olvidado, las sombras del pasado se disiparon mientras Emily me miraba con ojos llenos de amor y resignación. La conexión efímera nos permitió despedirnos de la manera que el destino nos había negado. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras Emily y nuestro hijo se desvanecían en la bruma de la despedida. Al salir del invernadero, la granja estaba envuelta en silencio. La oscuridad se disipaba con la luz del amanecer, y el eco de las sombras se desvanecía en el viento. Mi corazón, aunque pesado por la pérdida, encontró un consuelo en el adiós que nunca tuve la oportunidad de decir. La granja, una vez más envuelta en la calma, se convirtió en el testigo silente de una historia que trascendía la realidad tangible. El legado de las sombras persistía en cada rincón, recordándome que el amor podía trascender el tiempo y el espacio. Aunque Emily y nuestro hijo se habían ido físicamente, sus almas dejaron una impronta en la granja, una huella que resonaría en la brisa susurrante y en los campos dorados mientras la vida continuaba su ciclo eterno. Gracias por unirte a esta experiencia aterradora. Si te estremeció, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video, explorando más rincones embrujados. Que las sombras no te encuentren en la oscuridad de la noche.